En este video vamos a hablar acerca del dólar en Colombia. ¿A dónde llegará? ¿Tocará los 6.000 pesos? ¿Es momento de invertir en dólar o ahorrar en renta fija en pesos? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Antes que nada, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión, simplemente se trata de una opinión más del mercado. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Para mediados del año anterior y en el 2021 publicamos algunos videos en donde sugeríamos que era bueno tener exposición en dólar, debido a que por las razones que ya explicamos y reiteramos, era probable que la moneda se devaluara. Esta hipótesis se cumplió, pero es momento de revisar cuáles han sido las razones y tratar de proyectar qué puede pasar a futuro. Revisemos inicialmente de qué depende el precio del dólar. Son varios los factores que determinan el precio de una divisa en un país y en particular la del peso colombiano. El primero es la oferta y demanda. Si hay muchas personas que buscan comprar dólares, pues el precio sencillamente subirá. Por ejemplo, el año anterior es posible que debido a la reforma tributaria, donde se incluyó el impuesto al patrimonio y se aumentaron los gravámenes a los dividendos, algunas personas vendieran propiedades y activos y buscaran dólares para sacar sus ahorros del país. Además, debido a la incertidumbre política, también es probable que la demanda de dólares haya aumentado bastante, elevando su cotización. El segundo factor es la balanza comercial, que es la comparación entre las exportaciones y las importaciones de un país. Para el caso de Colombia, esta balanza muestra un déficit, pues son más las importaciones que las exportaciones. Por ejemplo, para el año anterior, en septiembre, la balanza ya acumulaba un déficit de 10.800 millones de dólares. Esta balanza y el déficit está muy relacionado con el precio del petróleo y también de otros minerales como el carbón. Uno de los periodos de mayor devaluación en Colombia fue en los años 2014 y 2015, que coincide con la caída del precio del petróleo debido al aumento de producción en los Estados Unidos de los yacimientos no tradicionales. Igual situación se observó en la crisis sanitaria del 2020, pero después de la recuperación del precio del crudo, la divisa logró recuperar también su cotización. Hay que tener en cuenta que para octubre del 2022 las exportaciones de crudo correspondían a 16.000 millones de dólares, aportando más del 50% de las exportaciones del país. La Asociación Colombiana de Minería informó que las exportaciones de minerales, donde se incluye el carbón metalúrgico y térmico, coque, oro, níquel y plata, cobre, entre otros, había llegado a 22.000 millones de dólares en el 2022. Las exportaciones de alimentos y manufacturas también contribuyen de manera importante y han mejorado. Por ejemplo, en agosto del año anterior se exportaron unos 877 millones de dólares en productos del sector agropecuario, para tener una idea del tamaño de este sector. El tercer elemento que afecta el precio de la divisa es la inversión extranjera, las remesas y el turismo. Para el año 2021 al país ingresaron cerca de 8.650 millones de dólares por cuenta de las remesas que envían las personas que trabajan en el exterior y realizan el envío de dinero al país. La inversión extranjera es otra de las fuentes de ingreso de divisas. Por ejemplo, como lo vemos en esta gráfica publicada por La República, para los 6 primeros meses del 2022, ese monto ya era de 5.890 millones de dólares. Es bastante relevante observar cómo la inversión para petróleo y minería era de 4.100 millones de dólares para ese periodo. Hay que tener en cuenta que en el mediano y largo plazo ese ingreso puede disminuir debido a unos mayores impuestos al sector y la política por ahora de no firmar nuevos contratos de exploración. El ingreso por parte del sector turismo fue de 3.200 millones de dólares en el primer semestre del 2022. Ese sector ha tenido un crecimiento importante, pero se proyecta que para poder lograr compensar el ingreso por rentas petroleras se necesitarían unos 20 millones de turistas, teniendo en cuenta que aproximadamente por ahora se tienen unos 4 millones de visitantes. El cuarto factor o elemento que afecta el precio de la divisa son los mercados externos, la tasa de la Fed de los Estados Unidos. Otro elemento que afecta a la cotización es la situación de los mercados internacionales. En particular, las tasas de interés de la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, son relevantes.
Cuando la Fed aumenta sus tasas como ocurrió recientemente o hay volatilidad, algunos capitales buscan refugio en los bonos del Tesoro americano, que son considerados los activos más seguros del mundo. Y al brindar estos unas tasas llamativas, muchos llevan sus ahorros y recursos a este tipo de activos. El índice DXY, que se puede consultar en webs como Investing, muestra la fortaleza del dólar con relación a las otras divisas y está relacionado con estos factores. El quinto factor es la situación política y económica de un país. Para el caso de Colombia, de acuerdo con un informe de JP Morgan, las publicaciones en la red social Twitter por parte del Ejecutivo el año anterior afectaron de manera negativa al peso colombiano. Los trinos con respecto a la independencia del Banco de la República y sus decisiones, el posible control de capitales o impuestos al ingreso de los llamados capitales golondrina y la modificación de la regla fiscal para emitir deuda para la compra de tierras tuvieron un impacto desfavorable adicional el año anterior en la divisa. Este factor puede continuar afectando de manera negativa el precio del peso. De hecho, y ya lo revisaremos un poco en detalle, las declaraciones con respecto a la reforma pensional tendrán un impacto a mediano plazo en el precio del dólar. La reforma tributaria para el año anterior también afectaron el precio de la divisa, pues los impuestos al patrimonio y los dividendos provocaron que algunas personas sacaran sus recursos y buscaran la compra de dólares. Al igual que a mediano y largo plazo, la inversión en el sector minero energético también tendrá un impacto en el precio de la divisa. Por otro lado, el déficit fiscal del gobierno y la deuda externa es otro elemento a considerar, pues implica un mayor endeudamiento y el pago de intereses. Ese aspecto es positivo para el 2023, pues debido al mayor recaudo y al precio del crudo, se espera que el déficit disminuya al 4% del PIB para este año. Finalmente, el crecimiento económico también incide en el precio de la divisa, pues probablemente este será menor para el año 2023. Las proyecciones apuntan entre un 1 y 1.5%. Eso afecta al recaudo de impuestos por parte del gobierno y puede llevar a un ligero aumento del déficit. Hay otros factores a considerar, pero para no extendernos tendremos en cuenta estos que son los más importantes. Pero entonces, ¿cuál será el precio que tendrá el dólar en el 2023? La revisión anterior nos muestra que tratar de pronosticar el precio del dólar es complejo, pues está relacionado con diferentes variables que inciden en mayor o menor proporción en el precio de la divisa. Los factores que ya revisamos al igual que el año anterior, para este también la afectarán y definirán en gran medida cuál será su precio. Sin embargo, para este año, a corto plazo, hay algunos factores que afectarán con mayor intensidad. A corto plazo, la reforma pensional será tal vez el factor que más afecte el precio del dólar en Colombia. Y es que ya para la última semana es bastante interesante observar cómo, a pesar de que el dólar ya no se encuentra tan fuerte con respecto a otras divisas como se observa en el índice de XY, el peso mostró una pérdida de valor, pasando desde los 4.730 hasta los casi 4.900 pesos por dólar. Y es que si bien podríamos hacer todo un video con respecto a la reforma pensional, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el 26% de los test del gobierno se encuentran invertidos en recursos de los fondos privados de pensiones, que acumulan un stock o ahorro de casi 360 billones de pesos. Aún no se conoce la propuesta de la reforma. Una opción es que incluya la transferencia de estos recursos total o parcialmente a las arcas del Estado. Esto tendría un impacto desfavorable e importante en la cotización del peso. Adicionalmente, por ahora lo que se ha manejado es que en el primer pilar de la propuesta se incluirían los aportes hasta por 4 salarios mínimos vigentes, que corresponde aproximadamente al 92% de los cotizantes. Esto implicaría que a futuro, por un lado, el déficit del Estado aumentaría a largo plazo. Hay que tener en cuenta que en esta posible propuesta, con los aportes de los cotizantes, se realizaría el pago de un subsidio a las personas que no cuentan con una mesada, y estos recursos, en vez de invertirse, pasarían a ser un gasto corriente. Hay que tener en cuenta que actualmente esos recursos se invierten en renta fija y renta variable en el país y en el exterior. A largo plazo, con esas inversiones, la rentabilidad ha sido superior al 7% anual en promedio. Con esos ahorros y sus rentabilidades se financiarían a futuro las pensiones de quienes se encuentran en el régimen privado.
Ahora bien, el problema es que viendo hacia el futuro, la pirámide poblacional a causa de la demografía nos muestra que tendremos menos personas cotizando por cada pensionado, razón por la cual sería bien complicado que el Estado logre responder por las mesadas de todos los pensionados, además del bono para las personas que no logran los requisitos para pensión. Esto implicaría un mayor déficit fiscal y un aumento de la inflación. Esto ocurriría lógicamente a largo plazo, pero adicionalmente los fondos no tendrían recursos para invertir en la compra de test del Estado, por lo cual es probable que el gobierno tenga que endeudarse aún más en los mercados internacionales a tasas más altas que de por sí ya se encuentran en los máximos de los últimos años, como lo vemos en la siguiente gráfica. Esta es la gráfica, por ejemplo, de la deuda pública a 10 años, con unas tasas que han sido altas con relación a sus valores históricos. Esto implica a futuro un mayor pago de intereses y un posible mayor déficit en las cuentas del Estado. La reforma pensional podría generar una importante volatilidad de la divisa a mediano plazo. Se proyecta que esta será planteada para marzo. Dependiendo de la propuesta que se apruebe, podemos tener diferentes escenarios. Si se toca el stock del ahorro pensional o una parte y se aprueba un primer pilar con 4 salarios mínimos, esto tendría un impacto negativo en el mercado y posiblemente el dólar llegue a valores máximos históricos. Si se aprueba una propuesta donde el primer pilar sea de 2 salarios mínimos y no se toque el stock del ahorro pensional, el mercado lo consideraría como moderado y posiblemente el dólar esté oscilando alrededor de los 5.000 pesos, dependiendo también del precio del petróleo y el entorno político. Si en la reforma se incluye que el primer pilar sea de un salario mínimo, el mercado lo podría considerar como neutral y el dólar podría de nuevo corregir, logrando valores alrededor de los 4.800 pesos. Sin duda, el debate y el proceso de discusión de la reforma llevará a que posiblemente se tenga bastante volatilidad en la cotización del dólar. Ahora bien, estas son expectativas a corto y mediano plazo. Si el gobierno sostiene su política de frenar la exploración petrolera, ya en unos 2 años tendríamos una reducción en la producción y exportación de crudo, tal como se observa en este gráfico de un estudio realizado por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol, lo que podría llevar la divisa fácilmente a los 6.000 pesos para los próximos años. De hecho, hace poco más de un año, Corfi Colombiana publicó un estudio con estas proyecciones. Adicionalmente, el gobierno tendrá que este año endeudarse, como lo vimos, a unas tasas bastante altas. Esto implica a futuro un mayor pago de intereses que afectan también la cotización de la divisa. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta que el precio del petróleo para este año también lo afectará a la cotización del dólar, pues un acuerdo en el conflicto en Ucrania y una recesión profunda en los Estados Unidos también podrían llevar a una reducción en el precio del petróleo y a una devaluación adicional del peso colombiano. Pero si el conflicto se recrudece, el precio del crudo también podría continuar al alza, beneficiando al peso. Por otro lado, a mediano plazo, una salida del ministro Campo y un reemplazo por una persona que no tenga la experiencia ni la formación adecuada también sería un elemento que afectaría de manera negativa la cotización de la divisa. Finalmente, ¿cuál es la estrategia nuestra con relación al dólar? Ya para otros videos hemos mostrado cómo habíamos reducido casi por completo la exposición al peso colombiano. En un video Oportunidades de inversión para el 2023 mostrábamos cómo se tenían diferentes alternativas para invertir los recursos sin estar expuesto a la moneda local y a la devaluación. Si bien el mercado norteamericano posiblemente aún se encuentre en un mercado bajista, se puedan tener correcciones adicionales, hay otras opciones y a largo plazo el dólar y el euro siguen siendo buenas decisiones. A corto plazo personalmente manteníamos un 10% en moneda local, aprovechando las excelentes tasas en renta fija. El 5% se encontraba en fondos sin pacto de permanencia y otro 5% en CDTs. Sin embargo, debido en buena medida a la incertidumbre por la reforma pensional, he dejado personalmente solo exposición del 5% en CDTs. Dependiendo de lo aprobado en la reforma pensional, el panorama político y la situación en los mercados internacionales, ya miraremos si retomaremos posiciones en renta fija. Por supuesto, insistimos que esto no es sino una opinión personal y no una recomendación de compra o inversión. Hay que tener en cuenta que también puede ocurrir todo lo contrario, y con un aumento adicional del precio del petróleo, el dólar corrija y llegue a valores, por ejemplo, por debajo de los 4.700 pesos.
Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que el dólar puede llegar a los 5.200 pesos para los próximos meses? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.